Bienvenidos de nuevo a su programa Tertulia de Noche, hoy a través de canales 14 y 16. Como cada miércoles nos encontramos aquí a partir de esta hora con repetición. Ese espacio, recordarles, los domingos a las 6 de la tarde. Estamos en la Asamblea Legislativa, nos ha facilitado su despacho el diputado Edgardo Araya, el Frente Amplio, para hablar con José María Villalta, que es ex candidato presidencial. El Frente Amplio fue el tercer partido más votado en las pasadas elecciones presidenciales, pero además es líder de esta agrupación, porque actualmente no ocupa ningún cargo dentro de la agrupación, ¿verdad? Sino que don José María es uno de los líderes de este partido político y por lo tanto con él vamos a hablar de varios temas de coyuntura nacional. Muchas gracias, don José María, y gracias por permitirnos compartir con usted un ratito. Muchas gracias a ustedes, un gusto, un saludo para toda la gente de la zona norte y para toda la gente que sigue este canal, que cada vez es más, según me contabas ahora fuera de cámaras. Sí, cada vez es más la cobertura que tenemos aquí. Muy bien. Tal vez comenzar, bueno, el Frente Amplio fue el tercer partido más votado. ¿Qué pasó con las elecciones municipales? Que eso no se refleja. Algunos analistas lo ven como un tipo de fracaso, digamos, del Frente Amplio, de no poder tal vez llevar, digamos, en alguna medida el apoyo que tuvo usted como candidato presidencial a lo que fueron las filas municipales. Bueno, yo creo que el resultado de las elecciones municipales es regular, no creo que sea un fracaso. El Frente Amplio tuvo un crecimiento exponencial si se compara con las anteriores elecciones municipales. El error es comparar una elección nacional con una elección municipal, son muy diferentes. En las municipales vota mucho menos gente, son elecciones más de estructura local. Como mucho menos gente vota, tienen más peso las estructuras locales y ahí tienen obviamente todas las de ganar los partidos tradicionales o los que están en el poder, que tienen como redes consolidadas de seguidores que votan en función de determinados intereses, y eso hace que para poder ganarle a un alcalde que está en el poder, digamos, haya que hacer una campaña muy intensa, muy fuerte para llevar a votar a gente que no vota en las elecciones municipales. Y eso es muy difícil en este tipo de elecciones donde hay menos recursos, menos publicidad, menos divulgación. Entonces, a pesar de eso, a pesar de esa realidad, el Frente Amplio tuvo un crecimiento importantísimo. Antes teníamos regidores en poquitos cantones, ahora llegamos casi a 30 cantones donde tenemos representación, logramos ganar una alcaldía como Frente Amplio en Barba, logramos ganar otras alcaldías en coaliciones o en alianzas, es decir, tuvimos un crecimiento importante. Esperábamos más, sí, pero sin duda alguna era irreal compararlo con el resultado de las elecciones nacionales, porque ahí los partidos tradicionales tienen las de ganar. Bueno, hay 9 partidos políticos representados en la Asamblea. ¿Cuál es su criterio con respecto a tener en este país elecciones cada 2 años, verdad? Porque vivimos unas elecciones municipales por primera vez en mitad de periodo, digámoslo así. Y ahora vamos a tener los próximos 2 años presidencial, próximos años municipales. Vamos a estar cada 2 años en una elección. ¿Cuál es su criterio sobre, yo diría, si eso no es un exceso de democracia? Bueno, yo no lo llamaría un exceso de democracia, creo que la democracia siempre hay que tratar de profundizarla, claro, de mejorarla, pero sí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los pros, el lado bueno del asunto, es que la elección municipal se desconecta de la elección nacional, es decir, se le da más realce, más importancia, aunque eso tendría que ir acompañado de más divulgación, más recursos, esa parte falta, pero de alguna manera la elección municipal adquiere su autonomía, su propia preponderancia, y eso es bueno para fortalecer los gobiernos locales. El lado negativo es que sí nos mete a los partidos en un ciclo electoral permanente, es decir, un partido va saliendo de las elecciones nacionales, ya tiene que irse preparando para las elecciones municipales y después otra vez viene la renovación de estructuras para las nuevas elecciones nacionales. A los partidos que queremos ser más que una maquinaria electoral, que queremos tener una estructura viva, que queremos hacer congresos ideológicos, que queremos discutir y tener debate interno, mejorar nuestro programa, es una complicación estar siempre en elecciones, porque entonces no nos deja tiempo como para reflexionar, para reorganizarnos, para hacer congresos verdaderamente con la profundidad y el reposo que tienen que darse los congresos. Nos mete siempre en esa carrera electoral. Esa es la parte negativa de esa historia. ¿Qué tanto pueden trabar más bien ese proceso, digamos, a la marcha país? Sabiendo de antemano que muchas estructuras se meten en la cuestión electoral y que, bueno, ya quedan 2 años de ese gobierno y quizás un año efectivo sabiendo que ya hay una elección presidencial de por medio. Yo creo que sí mete ruido y tiene que ver con la cultura política en nuestro país. Ya un periodo de 4 años en la práctica se reduce, ¿verdad? Porque
el último año del gobierno, ya uno sabe que es un año perdido, afectado por la campaña electoral. No perdido, pero un año donde el gobierno tiene menos margen de maniobra porque ya las fuerzas políticas están pensando en la siguiente elección. Eso se ha agravado, por cierto, en esta ocasión donde candidatos como Figueres ya lanzaron la campaña electoral un año antes, eso todavía peor. Pero sin duda la elección municipal a medio periodo mete ruido en ese sentido, es decir, en un periodo en el que todavía debería estarse dándole chance al gobierno que esté para que pueda desarrollar su programa, meter una elección ahí a medio camino, pues sin duda distrae a las fuerzas políticas y puede complicar la consecución de acuerdos, aunque también podría servirle al gobierno, si es un gobierno con capacidad política, para presionar a los partidos para que se comprometan en los grandes temas de la agenda nacional. Es decir, no tiene que ser negativo per se, pero probablemente en nuestro país lo es por la cultura política que tenemos, que está muy vinculada a los procesos electorales. Creemos en Costa Rica que la política es las elecciones, que la política es las votaciones, y la política debería ser una actividad permanente y donde lo electoral es una parte, pero la parte más importante es la búsqueda de acuerdos, de mayorías para mejorar las condiciones de vida de la gente, y esa parte a veces queda relegada por lo electoral. En el Frente Amplio, ¿qué están pensando ahora? ¿Usted va a ser de nuevo candidato? Como todo partido en crecimiento, hay que hacer, no sé si llaman purgas o limpiezas, pero como todo, siempre la experiencia, el crecimiento hace que hayan aciertos y desaciertos. Eso es natural en cualquier partido político. En el caso de ustedes, ¿qué están visualizando para el próximo periodo y si usted va a ser de nuevo candidato a la presidencia? Bueno, precisamente el Frente Amplio, como usted bien dice, es un partido en crecimiento y en formación. Estamos ahora concentrados en que nuestra fracción legislativa, que es más grande y por lo tanto tiene más responsabilidad de incidir en la vida nacional, haga bien su trabajo. Esa es la prioridad ahora. Y estamos evaluando también esta experiencia. Estamos evaluando la experiencia del gobierno de Luis Guillermo Solís, que creyó al comienzo que todo iba a ser muy fácil, que le iba a ir muy bien, y estamos viendo que no es así. Pero no queremos entrar en la lógica de la campaña electoral prematura. Este anuncio que han hecho algunos líderes políticos, que hizo José María Figueres, ya el arismo mueve sus fichas en Liberación, ya otros partidos como la Unidad están en la lógica electoral. Claro. Nosotros no queremos dejarnos llevar por esa bola de nieve, ¿no? Creemos que este es un momento de discutir grandes temas de la agenda nacional y que sería prematuro hacer un lanzamiento de campaña política. Eso como Frente Amplio. Ahora, respondiendo a su pregunta, también a nivel personal, yo no he tomado una decisión, estoy evaluando distintos factores personales y partidarios, políticos. Sí creo que un partido que aspire a gobernar y que aspire a crecer no puede depender de una persona, no puede ser un partido como han sido lamentablemente en América Latina y en Costa Rica nuestros partidos, partidos personalistas, caudillistas, es decir, que dependen de un candidato porque si no se desmoronan. Y le digo eso para decirle que yo creo que el Frente Amplio debe formar y debe dar espacio a nuevos liderazgos políticos. Yo sueño con que el Frente Amplio tenga muchas figuras de dónde escoger para una eventual candidatura presidencial. ¿Qué papel voy a jugar? No lo he decidido, pero lo que sí está claro es que voy a seguir siempre participando con esta fuerza política que fundó José Merino, y siempre voy a seguir apoyando las luchas en las que he creído desde cualquier trinchera. Ahorita vamos a hablar del gobierno y de la agenda actual, pero para seguir hablando del Frente Amplio y hablemos un poco también de cómo percibe, digamos, a la sociedad costarricense desde el punto de vista del electorado. Con el lanzamiento de la candidatura de José María Figueres, vemos que, bueno, el Frente Amplio, tercer partido mejor votado en el país, vemos que hay una disminución del apoyo, por lo menos político, que uno puede decir. Ahora podemos dar una encuesta que sacó el mismo semanario, no se va viendo un poco el PAC, aunque es un fenómeno más urbano, pueda permitir en alguna medida que esto abra una polarización mayor política como la que dejó el TLC en Costa Rica. En el sentido que incluso, le digo, con otros que he conversado, ven una posibilidad del Frente Amplio y Liberación en una elección presidencial muy polarizada. ¿Ustedes cómo la analizan? Bueno, algunos quisieran que ese fuera la foto de las elecciones, ¿no? Algunos quisieran una elección presidencial muy polarizada para poder recurrir a los viejos expedientes de las campañas del miedo y tratar de ganar, ¿no? Tratar de ganar a costa de atacar al otro y de poner una cuestión de todo o nada para lograr que candidatos que no son potables tengan votaciones altas. Pero
pero creo que está por verse, creo que es muy prematuro, Nuevamente, estas encuestas de medio periodo no reflejan la realidad electoral, porque lo que está pasando es que cada vez menos gente tiene lealtad absoluta hacia un partido. O sea, esos seguidores que son de un color y que se mueren con ese color y que votan por ese color independientemente de lo que les pongan de candidatos, eso se está acabando. La mayoría del pueblo de Costa Rica hoy no tiene preferencia ciega absoluta por un partido, y eso significa que el electorado se va a decantar por aquellas opciones políticas que en los procesos electorales presenten las mejores candidaturas y las mejores propuestas. Entonces, pues realmente las encuestas sobre cuánto apoyo tiene hoy un partido o un candidato son engañosas, porque la mayoría de la gente no tiene partido ni tiene candidato, ni siquiera se sabe si va a votar o no. Entonces realmente no es algo que nos preocupe en este momento. Sí veo que sigue siendo el partido más consolidado de Liberación Nacional. Tienen un gran desgaste, ¿no? Tienen figuras que no se han renovado, figuras que reflejan la vieja política, ¿no? Que reflejan lo bueno, lo malo y lo feo del pasado, ¿verdad? Y veo un terreno fértil para opciones políticas serias que quieran plantear propuestas que vayan dirigidas a las grandes mayorías de Costa Rica. Es decir, no creo que aquí haya nada escrito. ¿Y cómo va a ser esa elección del 2018? Es difícil decirlo. Alguna gente dice que al PAC le va a ir muy mal por este gobierno. Y todas las elecciones yo veo que, por ejemplo, declaran ya el certificado de defunción del PAC, ¿verdad? Es que el Desde PAC que el PAC existe, es un fenómeno. Todas las elecciones lo declaran ya muerto y de pronto resurge y obtiene un montón de votos. No sabemos cómo va a ser eso, ¿no? Es que el fenómeno del PAC es interesante, porque es cierto lo que vos decís, ¿verdad? De repente sale mucha gente a votar por el PAC y uno no sabe dónde salen. A veces le cuesta uno entender como el nuevo estructura, pensamiento de las nuevas, digamos, de las nuevas generaciones en la política, y es cierto ver tal vez con una bola de cristal el futuro. Uno siempre trata como de poder comentar o visualizar eso, pero sí, efectivamente a veces las encuestas no son esa radiografía, pero sí hay que ir encauzando más o menos cómo podría comportarse el electorado en la elección del 2018. Porque uno no sabe si de repente surgen otros candidatos que de repente nunca estuvieron en nada, y como ocurre en cualquier país de América Latina. Bueno, hablemos un poco de qué aciertos y desaciertos ves de este gobierno. Bueno, yo creo que este gobierno no ha dado la talla respecto a las expectativas que se habían generado, ¿no? Creo que ese gran cambio que le prometieron al electorado en el 2014 no se ha visto reflejado. No creo que sea tan desastroso como lo quieren pintar algunos medios. Efectivamente hay factores externos que han complicado. El no tener mayoría en la Asamblea Legislativa, la actitud destructiva de los partidos tradicionales que ponen una piedra en el zapato y no quieren que nada funcione para decirle al electorado: vean, aquí los únicos que sabemos gobernar somos nosotros. Pero es cierto que es un gobierno que no ha dado la talla, que ha cometido muchos errores, que entró con un gabinete no cohesionado, con un equipo dividido, con una fracción dividida, que a menudo pelean públicamente entre ellos, que tuvo que recurrir a un rejuntado de figuras de otros partidos, ¿no? Para armar su gabinete, y que ha perdido tiempo valioso. Es un gobierno que ha perdido tiempo valioso. Creo que falta que el presidente se involucre más en el día a día, en los problemas cotidianos, ¿no? Uno lo ve muy por las nubes, muy preocupado de lo que pasa fuera de Costa Rica, y en muchas cosas no ha dado la talla. Yo le agradezco a este gobierno que no tiene grandes escándalos de corrupción, ¿verdad? Pues salen cosillas ahí, pero no es comparable con los megachorizos a los que estábamos acostumbrados de los gobiernos anteriores. Eso agradezco que haya hecho un esfuerzo por hacer más transparente la política social, ¿verdad? Que reducir un poco el clientelismo, que las ayudas sociales lleguen más directamente a quienes las necesitan. Veo un mayor apoyo a la agricultura. Hay otras áreas donde veo grandes contradicciones. En el tema ambiental, por ejemplo, creo que ha decepcionado muchísima gente. La política económica, la política fiscal, no veo una ruta clara, pero si bien es cierto ha sido una decepción, también ha demostrado que en Costa Rica arreglar los problemas que nos han dejado los partidos tradicionales durante los últimos 25 años no era algo tan fácil como
como se creía, ¿no? Claro, sí, eso en 2 años no se va a resolver algo tan digamos, la problemática que hay. ¿Y cómo ves el hecho ahora, en estos 2 años que quedan, que el gobierno tenga un directorio en la asamblea con un presidente que no es de su propio partido, un directorio de oposición? Bueno, creo que refleja, por un lado, que realmente Liberación y la Unidad nunca han terminado de soltar el poder. Es decir, el PAC ganó las elecciones, pero el poder en muchas instituciones, o sea, los que siguen gobernando en muchas instituciones son Liberación y la Unidad. Basta ver las juntas directivas, basta ver incluso los cargos de algunos jerarcas que nombró este mismo gobierno, o basta ver la integración de la Asamblea Legislativa. Liberación Nacional, a pesar del batacazo que se llevó, el golpe que se llevó en el 2014, nunca ha soltado el poder. Sigue moviendo los hilos y sigue gobernando de alguna manera. Y eso, pues, de alguna manera creo que le terminará ayudando a Luis Guillermo Solís, porque hace evidente que si las cosas no caminan, sin que yo quiera exonerar de su culpa a Luis Guillermo, que tiene una parte de la responsabilidad por estos errores que he mencionado, pero también hace evidente que si las cosas no caminan es también porque hay otros que no sueltan el churuco, a pesar de lo que dijeron los electores, de lo que dijo el pueblo costarricense en las votaciones. Liberación y la Unidad se siguen aferrando a ese poder tradicional que han construido durante tantos años y que dificulta que algunas cosas caminen en el país. El directorio de oposición también es una oportunidad para que estos partidos tengan que asumir su responsabilidad. Ustedes también están cogobernando, tienen que poner el huevo, como decimos, ¿no? No pueden lavarse las manos y atravesar el caballo en todo. Claro. Y a nivel de reforma del Estado como tal, que siempre se habla que tenemos un Estado ineficiente, seguimos hablando de que hay que comenzar a abrir instituciones como el ICE. ¿Qué criterio tiene, digamos, desde la perspectiva suya, en el caso que usted hubiera sido el gobernante en este país? ¿Ha hecho algo Luis Guillermo o Luis Guillermo sigue viviendo de lo que hacen las instituciones por sí solas? No, en reformas importantes, como la reforma del Estado, la reforma fiscal, me parece que este gobierno lo que ha hecho es perder tiempo valioso, tirar la bola para adelante, lavarse las manos, como decir, yo no me quiero meter a esas broncas, que se las compre otro, a pesar de que hay problemas que se están acumulando. Creo que es necesario en Costa Rica una reforma del Estado, pero no es la visión de la reforma del Estado de los partidos neoliberales, ¿no? Durante los años 80, 90 nos recetaron reforma del Estado y esas reformas hicieron más chico el Estado, debilitaron muchas instituciones, cerraron o privatizaron instituciones, como hicieron con el Incofer, por ejemplo, sí, ¿verdad? Pero no, o el CNP, o qué sé yo, pero no lograron hacer más eficiente el Estado, mejorar la prestación de los servicios. Fue una reforma dirigida a reducir el tamaño del Estado, a quitarle capacidad de intervención al Estado en la economía, pero que no sirvió para mejorar la calidad de vida de la gente ni para hacer más eficientes los servicios. Entonces mucho cuidado, ¿no? Cuando algunos hablan de reforma del Estado, yo pregunto cuáles, ¿no? Algunos piensan que reforma del Estado es nada más cerrar instituciones y despedir empleados públicos, pero hay instituciones que ya trabajan con las uñas, es decir, el otro día estábamos hablando, por ejemplo, del caso del MINAE. El MINAE tiene un faltante de casi 1000 guardaparques, solo para cuidar los parques nacionales y las áreas protegidas de invasiones que se están dando. Entonces, bueno, cuando alguien me dice, es que vamos a recortar presupuesto en el MINAE, por ejemplo, ¿y qué van a recortar? Si ahí más bien lo que hace falta es inversión para mejorar los servicios. Ahora, hay instituciones que no son las del gobierno central, donde por supuesto se dan abusos, se dan despilfarro de recursos y hay que intervenir para hacer un uso eficiente de los recursos. Hay instituciones que están duplicadas y se podría tratar de fusionarlas para fortalecer la prestación de sus servicios, pero eso tiene que hacerse con una visión de mejorar el servicio público, de fortalecer la capacidad del Estado para mejorar la vida de la gente, no bajo una visión de vamos a cerrar aquí el Estado porque le queremos entregar al sector privado estas actividades tan importantes, porque ese modelo ha fracasado, ese modelo que se implantó aquí en los años 80 y en los años 90 y todavía a principios de la década del 2000, ese modelo resultó ser un fracaso rotundo. Otón Solís propone cerrar muchas, digamos, del sector social y armar como una sola instancia para que no haya repetición de funciones. ¿Ustedes cómo ven el proyecto? Que por cierto, ahora soy diputado del PAC, casi que lo presenta parecido. Bueno, hemos estudiado el proyecto de Otón Solís, hay ideas interesantes, hay ideas que compartimos, no compartimos la forma en que él lo plantea,
esa visión de dar énfasis en el cierre de las instituciones, ¿no? Pero es cierto que hay competencias institucionales que están duplicadas y tendríamos que hablar seriamente de cómo mejorar las instituciones, pero nuevamente no es para seguir atrofiando al Estado y quitándole capacidad de intervenir en lo que tiene que intervenir, sino más bien para devolverle al Estado costarricense la capacidad de mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Que con los recursos que tenemos se pueda mejorar la prestación de los servicios públicos. Y si es así, creo que se puede hablar. Ahora, tiene que hacerse a través del diálogo social, es decir, yo no veo que aquí se pueda hacer una gran reforma del Estado a través de una imposición autoritaria, un garrotazo, un lineazo desde arriba. Eso no lo veo viable. Tiene que ser a través del diálogo político, la negociación, escuchar a los distintos sectores involucrados, y en eso también le ha faltado capacidad a Don Otón, ¿verdad? Que él tira su plan y vengan todos detrás mío, pero tiene poca capacidad de negociación. Sí, ¿no? Que por cierto, ahora que usted habla de garrotazo y diálogo, en alguna medida eso es lo que se queja el sector sindical ahora que hablamos de temas de reforma, básicamente en el tema fiscal, ¿verdad? Que hablan de legislación o proyectos de ley que consideran que va a afectar al empleo público y que la única forma de poder salir adelante en esos temas es que haya un diálogo nacional y no como algunos se quiere hacer, que supuestamente en el directorio quieren tomar decisiones sin haber ese diálogo. ¿Eso es posible? Yo creo que es posible hacer el diálogo y que es posible hacer reformas que reduzcan pensiones de lujo, salarios de lujo, privilegios injustificados. Yo creo que eso se puede hacer. Pero a mí me parece que algunos que lo que quieren es cerrar las instituciones del Estado, están aprovechando este tema para meter ruido y para enredar la cosa. Aquí se ha cometido una gran injusticia. Por ejemplo, querer echarle la culpa a los trabajadores del sector público de los problemas del déficit fiscal, de los problemas de falta de recursos del Estado costarricense, es una gran injusticia. Porque claro, en algunas instituciones se pueden haber dado abusos, pero esos abusos son responsabilidad, en primer lugar, de la clase política que ha dirigido esas instituciones. El déficit fiscal se resolvería si aquí pagaran impuestos los que tienen que pagar impuestos, por ejemplo, los que han acumulado más riqueza y que son los que menos pagan. Nuestra carga del impuesto sobre la renta, que es el impuesto a la riqueza, a las ganancias de los que se han hecho más ricos, nuestra carga tributaria es equivalente a la de países totalmente subdesarrollados. Y ese es un tema que Costa Rica tiene que atacar. Se cometen muchas injusticias generalizando. Por ejemplo, eso de culpar a los trabajadores del sector público que supuestamente tienen grandes privilegios del déficit fiscal. Y uno se pone a ver la planilla del gobierno central. Por ejemplo, ¿quiénes forman la planilla del gobierno central? Los puestos que más representan esa planilla son policías y maestros, ¿verdad? Policías y maestros representan la mayor... ¿Y cuál es el salario de un policía en este país? ¿Cuál es el salario de un maestro rural ahí en la zona norte? La gente que nos ve no me deja mentir. ¿Cuánto gana la maestra que va a dar clases ahí a la escuela? Por cerca de donde usted vive. ¿Es que tiene acaso un gran salario, un gran privilegio? Entonces, claro, hay en algunas instituciones que están fuera del gobierno central sobre todo, como el caso de Recope, que es un caso... Son autónomas. ¿Verdad? Que son autónomas, que tienen su propio presupuesto. Ahí sí, en algunos casos se han dado abusos. Y los primeros abusos que se dan son de los jerarcas, ¿no? ¿Cómo se le va a venir a decir a un trabajador que le van a recortar o congelar el salario cuando hay jerarcas como este señor que estaba en el Banco Nacional que ganaba más de 15 millones de colones, Fernando Naranjo, que lo pusieron ahí los partidos tradicionales? 40 y resto millones ganaba. Bueno, ahora que por cierto los bancos... Si le sumamos todos los beneficios que le daban, era mucho más, está bien. Pero vea que hay grandes injusticias. Entonces, aquí tenemos algunos diputados que todos los días se paran y dicen que no van a aprobar ninguna reforma fiscal hasta que no se rebajen los salarios de los trabajadores del sector público. Y eso obviamente enoja a los sindicatos. Pero cuando generalizan, cometen una gran injusticia, porque meten a todos en el mismo saco. Y la gran mayoría de los trabajadores del sector público no es que están viviendo como reyes en este país. Hay muchos, la gran mayoría tienen salarios que apenas les alcanza para cubrir el costo de la vida. Entonces, si queremos hablar en serio del tema, hay que separar el grano de la paja,
atacar donde están los verdaderos abusos o los verdaderos privilegios, empezando por los de arriba, por los jerarcas políticos, no por la gente de abajo, de a pie, y poner a pagar a los que realmente han acumulado riqueza en este país, pero eso obviamente no lo han querido Ustedes hacer. sí consiguen con los sindicatos, por lo menos de los de Patria Justa, de que hay que sacar a ese proyecto que habla un poco sobre esa reducción, o por lo menos de quitarle pluses salariales al sector, que en alguna medida conversábamos con el diputado Mora, viene como de la base de la diputada Sandra Pix, y que lo ha criticado mucho el sector sindical. ¿Ustedes están de acuerdo con sacar eso para que haya una discusión un poco más transparente del tema fiscal? Nosotros creemos que ahí no está la solución al problema y que esos proyectos tienen grandes deficiencias, ¿no? Los proyectos que ha presentado esta alianza del Plus, ¿no? Con sus otros seguidores, pero básicamente son Liberación y la Unidad. Estos proyectos no tienen viabilidad. Ya los mismos diputados de sus partidos han empezado a reconocer que son proyectos que terminarían quebrando al Estado costarricense, desmantelando más bien las instituciones. Van en esa lógica de culpar y garrotearse a los trabajadores del sector público, desconociendo a los que más han causado el déficit fiscal en este país, que son la clase política y sectores que han hecho mucha riqueza y que no quieren pagar impuestos. Los que evaden, por ejemplo, la evasión fiscal en este país alcanza cifras escandalosas. Hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas yo estoy de acuerdo en que hay que aprobar aquellas reformas que pongan freno a las pensiones de lujo, o a esos salarios de lujo de los jerarcas, o a esos abusos, si se demuestran los abusos, pero también hay mucha demagogia. O sea, estos que hablan de esos proyectos hablan mucha paja cuando dicen, por ejemplo, que los educadores o que los trabajadores del gobierno central tienen grandes pluses. Cuando uno se pone a ver nuevamente el salario de la maestra de la escuela rural, ¿no? ¿Verdad que? Y uno ve el salario y lo que gana. ¿Dónde están los grandes pluses? ¿No? Si uno ve el salario completo, si usted le hace un pellizco a ese salario, lo que va a provocar es que esa maestra no le alcance para cubrir sus necesidades básicas. Hay mucho en esos proyectos que es discurso y que no corresponde a la realidad. Y en eso tienen razón los sindicatos de estar enojados, ¿no? Donde no tienen razón es cuando dicen: aquí no queremos revisar nada, no queremos mejorar nada, no nos vamos a sentar a la mesa, porque hay que sentarse a dialogar y demostrar con argumentos que esos proyectos están mal planteados, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para también preguntarle a José María Villalta cuál va a ser la posición del Frente Amplio sobre el IVA, por ejemplo, que es un tema importante, y para revisar un poco la agenda que tiene el Frente Amplio en estos próximos 2 años en el Congreso. Ya regresamos con más de Tertulia de Anoche. Bien, continuamos con su programa Tertulia de Noche, compartiendo con José María Villalta. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio sobre el IVA, de pasar de un 13 a un 15? Bueno, el Frente Amplio no está de acuerdo con aumentar la tarifa del impuesto de ventas o IVA, subirlo de un 13 al 15. Eso nos hemos opuesto desde la campaña electoral anterior, así está en nuestro plan de gobierno. Sí creemos que hay que transformar el impuesto de ventas en un impuesto del valor agregado. Eso es modernizar la estructura del impuesto para cerrar huecos que permiten hoy que haya gente que no contribuya. Eso favorecería también la recaudación del impuesto sobre la renta, porque permitiría tener un mayor control sobre los ingresos de los contribuyentes para evitar, digamos, subdeclaraciones del impuesto sobre la renta. Pero no estamos de acuerdo con aumentar la tarifa del impuesto. Creemos que se debe quedar en un 13%. En ese sentido no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno de subirlo a un 15%, ni las propuestas de otros gobiernos, ni tampoco con las propuestas que intentan ponerle impuesto de ventas a los productos de la canasta básica o a servicios básicos como la educación y la salud. Pero sí creemos que ese impuesto de ventas se puede modernizar para cerrar portillos que hoy favorecen la evasión.
y en esa dirección creemos que hay que trabajar. Modernizar el impuesto de ventas, convertirlo en un IVA. Se puede establecer este mecanismo interesante de devolución, ¿no? Que a una parte, al sector de la población de menores recursos se le devuelva una parte si tienen que pagar, si no entran cubiertos por exoneraciones. Pero de ninguna manera vamos a apoyar una propuesta tributaria que quiera pegarle el garrotazo a la gente que menos tiene, porque el problema con el impuesto de ventas o el IVA es que golpea a la gente que menos tiene, que cuando consume bienes y servicios tiene que pagar más impuestos. Más bien nuestra propuesta es que la reforma fiscal ponga el énfasis en los impuestos que le cobran directamente a los que más tienen, que graban directamente la riqueza. Y esa es pues la discusión que tenemos con las distintas fuerzas políticas aquí en la Asamblea. Que parece que por el tema fiscal es lo que se va a ir en estos 2 años. Yo creo que el tema fiscal va a ser el tema que va a dominar la agenda legislativa de este año, claramente. Lo veo con pesimismo porque algunos partidos ya iniciaron el ciclo electoral, ¿no? Sí. La Unidad es un partido que cuando era gobierno clamaba por más impuestos y ahora que están en la oposición están tratando de copiarle el discurso a Otto Guevara. Nada de impuestos, no quieren impuestos, ya están pensando en las elecciones, ¿verdad? Y el problema es que aquí solo puede salir una reforma fiscal si hay un gran acuerdo nacional y todos los partidos nos ponemos de acuerdo para hacer una reforma integral viable sin pedir cosas que ya sabemos que no van a ser viables. Y no veo la madurez o el interés, por lo menos a hoy, no lo veo como para que eso salga, pero sin duda la última ventana de oportunidad que tenemos es de aquí a que ya arranque la campaña electoral en serio. Claro. Yo creo que ya de aquí al 2017, febrero, marzo del 2017, va a ser imposible que salga algo. Si no sale antes, va a ser imposible después que salga. Pueden haber acuerdos con respecto a la solicitud que está haciendo el presidente, porque algunos quieren que algunos proyectos se aprueben vía rápida. Y algunos temas podrían porque el tema es, si nos metemos al tema del gasto, la recaudación, que es que priva primero en la discusión legislativa. Bueno, se podría llegar a acuerdos en temas de gasto. Por ejemplo, el Frente Amplio está lanzando una propuesta para que le demos vía rápida a varios proyectos de ley que buscan ponerle freno a las pensiones de lujo. Es un tema en el que podemos tener acuerdo. Y el PAC está de acuerdo en eso. Que abarca la parte del gasto. También creemos que se le debería dar vía rápida al proyecto para combatir el fraude fiscal, para frenar la evasión fiscal. Impuesto a las sociedades anónimas. ¿Verdad? Son proyectos a los que se le podría dar vía rápida y que tocan la parte de combatir la evasión, recaudar mejor, controlar el gasto, algunos proyectos que pongan a pagar más impuestos, pero no al ciudadano de a pie, no a la gente, claro. No a la gente más pobre, sino a los que realmente tienen más riqueza en este país. Tal vez logremos acuerdos para darle vía rápida a eso, pero no veo viable, por ejemplo, una vía rápida a una ley de empleo público, que es un tema que hay que discutir con los sectores directamente afectados. Ahí eso no se puede atropellar. Sacarán ese proyecto como lo están pidiendo los sindicatos. Los sindicatos lo que dicen es que eso hay que sacarlo de la discusión legislativa. Y parece que Liberación sí está interesado en que eso sí se apruebe. Los partidos de esta alianza que abarca Liberación y la Unidad están exigiendo que eso se apruebe. Yo creo que algunos de ellos están reconociendo que allá hay propuestas que no tienen ninguna viabilidad, que más bien, repito, terminarían quebrando y desmantelando más al Estado costarricense. Yo no creo que haya que renunciar a la discusión, creo que deberíamos abrir espacios de discusión para ver qué reformas son viables alcanzar. Qué sé yo, ellos dicen que las anualidades en el sector público son muy altas. Bueno, lo que hemos analizado es que en algunas instituciones podrían ser altas para algunos salarios, pero hay instituciones donde si se quitan o se bajan las anualidades, se desincentiva a aquellos profesionales, por ejemplo, las universidades públicas. Podrían ser las anualidades muy altas para los de arriba, ¿no? Para los que ganan mucho. Pero para los profesores que están empezando, que están interinos, las anualidades es un complemento que les permite completarse un salario que no llega a ser competitivo. Es decir, si les bajan las anualidades, más bien lo que se va a fomentar es que las universidades públicas tengan menos capacidad de contratar docentes de calidad. Entonces ahí hay que hacer una discusión, a ver dónde es que está el problema, dónde es que está el exceso, dónde es que se puede hacer una reforma inteligente, justa. Y esos son temas que haya que debatir. Yo no creo que el tema haya que sacarlo de la discusión,
creo que hay que abrir espacios de discusión, pero no creo que sea un tema que se pueda aprobar atropelladamente, con vías rápidas, sino que más bien debe haber ahí diálogo social. Igual que los temas más gruesos de impuestos, ahí tiene que darse participación a los sectores sociales, porque si no se logra un acuerdo con diálogo social, donde también los actores sociales y económicos estén involucrados, no va a ser viable ningún tipo de reforma. De ahí, por ejemplo, en renta el gobierno y algunos sectores están planteando subirle los impuestos a las cooperativas, por ejemplo. No, bueno, eso es un tema que toca a un sector que es clave en el ámbito de la economía social. Y no pueden pretender que a esa ley le van a dar vía rápida y la van a aprobar sin escuchar lo que tienen que decir los representantes de las cooperativas, porque eso no va a ser viable, eso va a ser un atropello, lo que va a provocar es más confrontación y seguramente no va a salir el proyecto. Y lo mismo pasa con el empleo público. He escuchado que también quieren revivir temas como ley de contingencia eléctrica, ¿o no? Eso no se ve viable en este periodo. Los sectores de la derecha más radical de este país siempre sueñan con terminar de desmantelar el ICE, ¿no? Ellos siempre en su proyecto político está la idea de terminar de... Ya le dieron un golpe fuerte al ICE y a las otras instituciones que garantizan un modelo eléctrico solidario, incluidas las cooperativas de electrificación rural. Sí. Estas se han venido defendiendo, tanto el ICE como las cooperativas se han venido defendiendo y están tratando ahí de competir en el nuevo escenario de la apertura comercial, pero hay algunos sectores de la derecha más recalcitrante que sueñan con terminar de privatizar toda esa parte que todavía queda. Bueno, ahora digamos que no querían ni que fiscalicen la carretera comunes. San Carlos. Y yo no entiendo eso. La institución, el ICE pues tiene sus defectos, sus problemas, pero es la institución que ha demostrado que mejor sabe construir obra pública en Costa Rica, ¿no? Es la más eficiente haciendo los proyectos. Y cómo no se quiere aprovechar esa experiencia, esa capacidad, cuando tenemos otras instituciones del Estado como MOP y CONAVI que más bien son el opuesto, son lo más ineficiente que hay. Pues si el Estado es uno, si el Estado es de todos los costarricenses, tendríamos que aprovechar al máximo los recursos. Claro. Esas son posiciones mezquinas de Otto Guevara y de estos sectores recalcitrantes que quieren terminar de desmantelar las instituciones para favorecer sus negocios. No tienen ni pie ni cabeza, y yo creo que aunque ellos van a insistir, creo que la mayoría del pueblo de Costa Rica tiene claro por dónde van los tiros ahí, ¿no? José María, hay tres temas que son polémicos y que en este gobierno se comenzaron a discutir al principio, que es el tema del matrimonio del mismo sexo. Ahora se habla de si vamos o no vamos al Estado laico, y también el tema de que Mario Redondo anda un poco molesto porque dicen que el gobierno quiere abrir el aborto asistido. Bueno, son temas polémicos, pero que no podemos perder de vista que involucran derechos de sectores, derechos humanos de sectores de la población. Cuando son las agendas de derechos humanos, ahí no hay que inventar el agua tibia, ¿no? Hay convenios internacionales que el país ha firmado, hay normativa respaldada por la propia Constitución y tenemos que lograr avanzar. Un ejemplo de esto fue lo que pasó con la fertilización in vitro, con la FIP. Estos grupos que están en la Asamblea Legislativa se opusieron a que se aprobara una legislación moderna sobre el tema, cuando ya la Corte de Derechos Humanos le dijo a Costa Rica: usted tiene que legislar ese tema. ¿Y qué pasó? Al final la Corte avaló un decreto no le quedó más por el Poder Ejecutivo. No le quedó más al país que decir, va. Sí, pero le salió el tiro por la culata a estos diputados que no dejaron pasar ninguna reforma en la Asamblea Legislativa. Nos bloquearon cualquier reforma. Y entonces le dieron vía libre al gobierno para que hiciera las cosas por decreto. Me parece que en el tema de derechos de las parejas del mismo sexo vamos a terminar yendo por el mismo camino. Ahí hay personas que tienen derecho a que se les reconozcan sus derechos patrimoniales. El otro día incluso oí al obispo San Casimiro una entrevista muy interesante que le hicieron en Canal 7, diciendo que la iglesia aceptaba que se tenían que reconocer derechos de las personas, que no se puede discriminar a nadie por su orientación sexual. Bueno, el país va a tener que avanzar en ese tema. Aquí estos diputados, me parece que un poco para ganar unos votillos, siguen bloqueando cualquier proyecto que permita reconocer los derechos de las personas sexualmente diversas. Bueno, va a llegar un momento en que los propios tribunales van a obligar al país a legislar sobre el tema. Ojalá que más bien
seamos inteligentes y logremos llegar a acuerdos para reconocer los derechos humanos de las personas sin ir a ese extremo. El tema del Estado laico es un tema que ha ido ganando popularidad, ha ido creciendo el apoyo de la gente. Yo creo que mucha gente ya está entendiendo que el Estado laico no es oponerse a la religión o querer sacar a Dios de la vida de las personas, sino simplemente tener una separación clara, lo que es del Estado y lo que es de la religión, y que se respete las creencias religiosas de cada quien, pero que uno no se meta en el ámbito del otro, ¿verdad? Que se separen claramente cuáles son las funciones. Yo en eso creo que más bien le da posibilidades a la iglesia hasta ser más libre en opiniones sobre temas pesados, ¿verdad? De que tengan que ver con derechos humanos. Yo también creo, y creo que el Estado laico beneficia a las personas que son creyentes que tienen todo tipo de creencias religiosas, que son creyentes de distintas religiones, ¿verdad? Porque el Estado no debería tener una única religión, el Estado tendría que respetar las creencias religiosas de todo el mundo y dictar sus políticas en función del bien común, en función de los derechos humanos, sin discriminar o favorecer a ninguna religión, porque todos somos costarricenses, los que creen, los que no creen, los que creen en una cosa, los que creen en otra, todos vivimos en un mismo país, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos. Y bueno, creo que hacia ahí tendremos que ir avanzando. Sí, bueno, pero uno oye a veces posiciones de diputados, vi una diputada que decía que era que no se podía juramentar, ¿sí?, ante Dios y tal cosa, y que ya es una barbaridad que eso se lleve a discutir al plenario. O sea, no sé, a mí me dio como pena ajena que bajo esos argumentos no hay una discusión abierta, cosa que debería incluso decirse cómo debe ser, porque creo que también la gente ha mentido mucho sobre el tema. Sí, hay una discusión porque la Constitución todavía tiene el juramento que tienen que hacer todos los funcionarios, pues sí, juráis por Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay gente que ha dicho, si una determinada persona no cree en Dios, ¿cómo se le va a poner a jurar por Dios? Esto lo han resuelto en otros países de forma que me parece muy sensata. En otros países han dicho, bueno, vamos a modificar el juramento para que la gente pueda jurar por Dios o por lo más sagrado, lo más valioso de sus creencias, ¿no? Porque efectivamente, si una persona no cree en Dios, de nada sirve ponerlo a jurar por Dios, ¿verdad? Sí. Que la gente pueda hacer el juramento en función de lo que es más valioso, más preciado de sus creencias, sea cuales sean sus creencias, ¿verdad? Y así lo han resuelto en otros países de forma civilizada. No ha habido que correr sangre ni para eso. Me parece que hacia allá tendrá que avanzar Costa Rica. Sí, ¿usted ve que eso del matrimonio del mismo sexo puede aprobarse en este gobierno? Porque vimos a Luis Guillermo, en principio de esta administración, vimos muy eufórico al sector, gay, impulsando este tema, ¿verdad? Y que incluso se hizo la bandera en casa presidencial y que fue casi que una promesa de esta administración. No creo. Creo que el gobierno se ha echado para atrás en esos temas. ¿Pero qué decir? ¿Presión política? ¿O ya vieron que no es lo mismo verla venir que...? Creo que de alguna manera engañaron a este sector, a este colectivo, a este sector de la población, le prometieron grandes cosas y al llegar al poder decidieron darle prioridad a otras agendas, ¿no? Como el tema del maltrato animal, también hizo grandes promesas y lo que vemos es que en la Asamblea todos los días se relega el proyecto contra el maltrato animal. ¿Qué se encontró Luis Guillermo? Que aquí en la Asamblea hay unos diputados con una posición muy intransigente que bloquea cualquier iniciativa. Entonces, el gobierno me parece que ha cedido ante ese sector de diputados de no seguir impulsando ningún proyecto. No hablemos de matrimonio, eso nunca lo plantearon, ¿no? Ni siquiera los derechos, los proyectos de reconocimiento de uniones civiles, que en casi todo el mundo occidental ya se han ido estableciendo. Sí, es que ¿verdad? Cuando hablan de matrimonio creen que van a una iglesia y se casan, sino esos son los derechos que se establecen por pareja. Lo del matrimonio ni siquiera lo han planteado. Pero el problema en Costa Rica es que ni siquiera hemos avanzado hacia el reconocimiento de los derechos civiles de las parejas del mismo sexo. Y en algunas cosas, bueno, la caja ya reconoció el seguro de la pareja, pero todavía hay muchas cosas donde ni siquiera se ha dado ese reconocimiento. Pero ya ha habido algunas sentencias de los tribunales de justicia que han establecido el reconocimiento para estas uniones civiles. Entonces me parece que nuevamente aquí equivocan la estrategia estos diputados que bloquean cualquier proyecto.
porque al bloquear cualquier proyecto no le están dejando alternativa a este sector que buscar el reconocimiento de sus derechos en una instancia internacional o en algún tribunal de la República, y les podría pasar como les pasó con fertilización in vitro, que bloquearon una ley donde podían haber incidido y provocaron más bien que el tema se resolviera por un decreto, por una sentencia de algún tribunal. Y creo que eso es lo que va a pasar, porque yo no veo que este gobierno quiera comprarse la bronca con ese tema. ¿Qué ha pasado con la ley del recurso hídrico? Que también ha sido, bueno, y desde que yo sepa, no es posible que este país no tenga una aprobación de ese tipo. Esa ley lamentablemente está frenada, hay un fuerte pulso, hay un fuerte pulso en relación con su aprobación. Se ha metido mucho ruido, hay como muchas visiones distorsionadas. Lo cierto es que hay un sector de las cámaras empresariales que están en contra de la ley porque consideran que la ley les va a dificultar su producción, ¿no? Su actividad productiva. A mí me parece que esa visión es equivocada. Si aquí no nos movemos para proteger las fuentes de agua, dentro de pocos años vamos a tener problemas serios en Costa Rica, no solo en el agua para producir, sino en el agua para abastecer las necesidades de las comunidades. Bueno, ya se están viendo problemas de abastecimiento que tienen que ver con la falta de inversión y falta de cuidado de proteger esas zonas que hay que proteger para garantizar el abastecimiento de agua. Costa Rica tiene agua, no somos un país desértico, ¿verdad? Pero el mal manejo, la construcción desordenada, la falta de planificación, la falta de una legislación que permita ordenar el uso del agua, garantizando la prioridad para las comunidades, para el consumo humano, ha ido provocando que se estén dando en Costa Rica conflictos por el agua. En la zona norte se ve, por ejemplo, y estos casos de ¿cómo se puede permitir que una piñera contamine la fuente de abastecimiento de agua de un acueducto Veracruz, rural, como en Pital? Eso solo puede pasar por mala planificación. Si se hiciera cumplir la ley, si se mantuvieran las distancias, si se respetara el área de protección, ¿cómo se va a contaminar el acueducto de la gente? ¿Verdad? Nadie está hablando de que no se cultive, pues tiene que haber también agricultura, otras actividades económicas, pero tiene que hacerse de forma ordenada, porque ¿de qué nos sirve tener bretes si no tenemos agua que tomar? Claro. Bueno, ahí no hay alternativa. Entonces, lamentablemente esa ley, que tiene cosas buenas, aunque algunas podrían mejorarse, está bloqueada aquí en la Asamblea por ese conflicto que existe, ¿verdad? Y yo veo con bastante pesimismo el futuro, porque no veo que en el corto plazo se pueda lograr un acuerdo para desentrabarla. Ojalá me equivoque, sería el más feliz si eso fuera al contrario. Sí. ¿Cuál va a ser la agenda de ustedes en estos próximos 2 años? Bueno, nosotros vamos a seguir impulsando en la Asamblea Legislativa proyectos de ley para cumplir con el programa de gobierno que presentamos en el 2014. Vamos a ponerle énfasis, por ejemplo, en este año a la discusión fiscal, para que haya justicia tributaria en este país, para que no se den los abusos donde hay trabajadores humildes que tienen que pagar los impuestos porque no les queda otra, porque les rebajan del salario, pero al gran tagarote, al que tiene mucha riqueza, no hay forma de que le pongan a contribuir. Bueno, entonces creemos que la reforma fiscal hay que abordarla desde una perspectiva de justicia, de acabar efectivamente con los privilegios de los que tienen grandes riquezas y no contribuyen solidariamente. Vamos a seguir impulsando todos los temas de justicia laboral, justicia social, el fortalecimiento de la seguridad social, pero también pensando en mejorar la calidad de vida de la gente, el control político para la eficiencia de las instituciones. Nos preocupa mucho de la incapacidad de instituciones como el INCOFER, el CONAVI, de mejorar la infraestructura pública. El tema de la carretera San Carlos nos preocupa muchísimo. Vamos a seguir en la lucha ambiental, buscando el reconocimiento del derecho humano de acceso al agua, de los distintos derechos que todavía no son reconocidos. Le vamos a hacer un control político a este gobierno, denunciando lo que está mal, pero nunca nos verán haciendo lo mismo que hacen los partidos tradicionales. Pero ustedes coinciden mucho con el gobierno en algunos temas, porque... En algunos temas coincidimos, pero en otros tenemos diferencias. Fíjese usted que
aunque, por ejemplo, en algunos temas podemos tener más coincidencias que con otros partidos, como la Unidad, no hay un solo jerarca de este gobierno que sea del Frente Amplio. Más o menos la mitad son de la Unidad, sí, ¿verdad? Por ahí algunos quieren lanzar la imagen errónea de que queremos cogobernar. No, realmente son los otros partidos los que están cogobernando. Pero en los puntos en que haya coincidencia con el gobierno del PAC, no tenemos el más mínimo temor de votar junto a ellos o de llegar a acuerdos, porque los acuerdos no hay que satanizarlos. Los satanizamos cuando son acuerdos amañados por debajo de la mesa para responder a intereses espurios, sin luces y sin taquígrafos, como decía José Merino. Pero hay que llegar a acuerdos. Entonces, a este gobierno, en los temas en que coincidimos, contará con los votos del Frente Amplio. Pero también vamos a hacer denuncia férrea cuando se jalen tortas que afecten a las grandes mayorías, porque no tenemos ninguna deuda con ellos tampoco. Ahora que decís la Unidad, pues no es lo primero que escucho. Uno se pregunta qué pasó con la Unidad y el PAC, ¿verdad? Que a pesar de que tiene mucha representatividad del Partido Unidad Social Cristiana en el gobierno, ni siquiera le apoyan para la presidencia. Yo creo que la Unidad está ya en campaña electoral. Han decidido de forma muy temprana. Yo no sé qué fue primero, el huevo o la de gallina, si el que alborotó todo fue Figueres, o Figueres reaccionó porque vio que la Unidad estaba ya en campaña, pero... Creo que Pisa siempre ha estado en campaña a pesar de la elección. La cosa es que la Unidad está ya en campaña electoral, de forma muy prematura, en mi opinión, ¿verdad? Y ese cálculo los hace tomar posiciones de diferenciarse en todo el gobierno, ¿no? Calculan que así van a tener más votos, entonces uno los ve diciendo casi calcando el discurso de Otto Guevara. Cuando estaban en gobierno pedían impuestos, y ahora ya casi que le robaron a Otto el discurso de no más impuestos, ¿no? Sí. Creo a Pisa siempre lo han acusado de que él ha sido miembro de la ANFE, ¿verdad? Que ha sido un grupo un poco neoliberal en el tema. Sí, es un partido que lamentablemente se ha venido alejando de los ideales socialcristianos desde hace tiempo, y ahí hay una pugna, ¿no? Hay sectores que quieren volver a las raíces socialcristianas, sectores con los que en el pasado hemos logrado acuerdos importantes, pero está esa pugna a lo interno de la Unidad, y pareciera que está ganando el grupo más de la derecha, ¿no? Eso es lo que vemos desde afuera, pero ya habría que preguntarle a ellos. Sí. ¿Vos qué crees de Óscar Arias, que se lance para candidato? Yo creo que sí se va a lanzar Óscar Arias. Yo creo que conociendo su psicología, su forma de pensar, es muy probable que sea candidato, porque él considera que es como una especie de mesías, ¿no? Que solo él puede resolver los problemas nacionales, que solo él tiene capacidad de gobernar, y me parece que un ego tan inflado fácilmente lo van a alborotar esas encuestas que están preparando para decirle... Pero las que yo he visto todas coinciden de que él es el que tiene, por lo menos que la gente conoce, favorece más. Coinciden en que lo favorecen más y que a Figueres es el que no lo favorecen. Claro, es una figura reconocida que tiene un apoyo importante de un sector de la población, sigue siendo un apoyo minoritario, pero si hacemos una evaluación y analizamos su último gobierno, por ejemplo, nos vamos a encontrar, por lo menos nosotros tenemos en el Frente Amplio, fuertes críticas. Este problema fiscal que el país está viviendo es herencia de Óscar Arias. Óscar Arias se dedicó todo su gobierno a montar la aprobación del TLC, fracturó el país, lo dividió en dos, ¿verdad? Para lograr la aprobación del TLC, logró la aprobación del TLC diciendo una cantidad inmensa de mentiras, ¿verdad? Y hoy estamos viviendo la factura de eso. Las promesas incumplidas, no llegaron los 500,000 empleos que promovió, ni los BMW, ni siquiera las Vespa que prometió llegaron, ¿verdad? Más bien todas las empresas que conversando con el diputado Mora, que en su momento hablaban de la necesidad que este país tuviera el TLC, ahora más bien se han ido. Ahora más bien se han ido. Es decir, no cumplió las promesas, pero casi que quebró al Estado costarricense abrió el grifo del gasto clientelista para lograr la aprobación del TLC, y hoy estamos pagando las consecuencias de esas políticas. Es decir, hay mucha gente que asocia a Óscar Arias con el Premio Nobel de la Paz y
y con las cosas buenas que hizo, que también hay cosas buenas, pero si hacemos un análisis más frío, nos damos cuenta que es una herencia bien jodida la que nos dejó, y yo creo que si volviera a ser presidente, lo que vendría es a terminar esa obra, a terminar de desmantelar las instituciones que no le dio tiempo de desmantelar, incluyendo el sector eléctrico. Bueno, pero interesante porque sería volver otra vez a una polarización política en ese tema para ustedes. Pues sí, vamos a ver. A nosotros no nos interesa la polarización per se, ¿verdad? A veces hay que plantarse y hay que luchar, pero nosotros somos una fuerza política que está también dispuesta a construir acuerdos, cuando son acuerdos para alcanzar mayor justicia social y mejorar las condiciones de vida de la gente. No nos interesa estar per se en un escenario de confrontación, en campaña, aunque a veces eso es inevitable. Un poco por lo que sucedió en Sudamérica, ahora lo que ha pasado, ahora que es como no el fin, sino el que ya no están los partidos progresistas suramericanos, ¿verdad? Como hemos visto cómo ha cambiado, que en una medida en la elección presidencial casi que a usted lo ponen como un chavista más en el país, ¿verdad? Tal vez ya no tenga eso entre 4 años, entre 2 años. Pues campañas del miedo y de desprestigio siempre va a haber. O sea, en las campañas electorales, lamentablemente, hay asesores a los que han contratado los partidos tradicionales, que consideran que la mejor forma de hacer campaña es tratar de destruir a los opositores. Y campañas negativas siempre van a haber, pero yo creo que el Frente Amplio va a seguir creciendo si logra demostrar con hechos que es una fuerza política que tiene un proyecto claro, un proyecto costarricense, que no busca copiar la receta de ningún país, que es una fuerza política que cree en la democracia, que quiere profundizarla y que cree en que Costa Rica puede ser un país que se desarrolle con justicia social. Y bueno, la experiencia de otros países latinoamericanos lo que nos muestra es que ningún proyecto, por más bueno que sea, se puede sostener si le apuesta todo a una figura, a un caudillo, si se convierte en una cuestión mesiánica, personalista. Los proyectos que se sostienen son aquellos que tienen realmente un respaldo de la gente, una base social y una construcción más colectiva, ¿no? Y eso es a lo que hay que apostarle. Hoy en Costa Rica es al revés, más bien son otros partidos los que tienen esas posiciones mesiánicas, ¿verdad? Claro. Los que le están apostando a esas figuras gastadas, a esas figuras que creen que solo ellos pueden gobernar. No es el caso del Frente Amplio, por dicha. Bueno, muchas gracias, José María. Muchas gracias mucho gusto por habernos atendido un ratito, poder conversar con la gente de la zona norte. Gracias a ustedes. A ustedes también por habernos acompañado en su programa Tertulia de Noche. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien.